Este sí. Sí, Podrán, adelante. podrán revivir todos los episodios en nuestro canal de la Fundación, en el canal de YouTube. Mi nombre es Mónica Bader, los invito a que se presenten en el chat y nos puedan dejar cualquier pregunta. Nos apoyan y adhieren distintas empresas y les cuento un poquitito de la fundación que fue creada hace 3 años, cuya misión es dar herramientas y soporte a iniciativas y proyectos que mejoren la calidad de vida de las personas y del planeta. Los invito a que puedan visitar nuestra página fundacionbs.org, donde podrán encontrar mayor información de eventos, cursos y temas relacionados a la Agenda 2030. La Fundación basa todas sus actividades en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Les cuento brevemente de qué se tratan los ODS. Son 17 objetivos que fueron establecidos en la Cumbre Mundial del año 2015 de la Organización de las Naciones Unidas, en donde participaron más de 100 países, entre ellos Argentina, quienes tienen que arbitrar los medios para poder cumplimentar dichos objetivos para el año 2030. Es por eso que vamos a escuchar hablar mucho de la Agenda 2030. Cada país implementará dichos objetivos según las prioridades y necesidades. La Fundación viene participando en UTN Sustentable, de los foros mensuales de la Universidad Tecnológica Nacional, que abarca la temática de cada uno de los objetivos. La Fundación también ha realizado el año pasado un ciclo de webinars en donde se contemplaron los 17 objetivos con disertantes de distintas disciplinas. Pueden revivir cada uno de estos webinars en nuestro canal de YouTube. Pero en esta ocasión nos reunimos en un nuevo webinar de mujeres empoderando mujeres, ya que sabemos que son muchas las mujeres de distintos ámbitos académicos, empresariales, de la sociedad civil o gubernamentales, que ya han tomado la iniciativa y están generando cambios en estos ámbitos de la sustentabilidad y la economía circular. Es por eso que escuchamos en estos webinars historias que inspiran a acelerar la innovación, acelerar oportunidades para un mundo sin brechas, acelerar el triple impacto, empresas con una mirada no solo económica, sino social y ambiental, acelerar modelos de negocios circulares, todos dentro de una cultura diversa y creativa en la toma de decisiones. Acá están nuestros contactos. Como les decía, mi nombre es Mónica Bader y pertenezco al área de institucional y comunicación de la Fundación. Y en esta ocasión vamos a contar con la presencia de Elga, que siempre es un placer escucharla, una pionera en el área de la economía circular, una investigadora, y bueno, siempre apoya todo lo que tiene que ver con esta disciplina. Presidenta de la Fundación y coordinadora de Hub Circular, que ya lleva casi 2 años, un evento mensual, y directora de la consultora Apoidea, podcaster en Conexión Circular. Bienvenida, Elga. Bueno, buenas tardes, Moni. Buenas tardes a toda la audiencia que seguramente
nos está siguiendo en este ciclo de webinar de Mujeres Liderando la Economía Circular y la Sustentabilidad. Bueno, en esta ocasión, como comentó Moni, tuvimos un desfasaje de agenda, un imprevisto, que gracias a Dios no ha pasado con las anteriores líderes, sino tuvimos en este ciclo solamente 2 ocasiones. Esperemos culminar con la agenda prevista y reprogramar seguramente con Diana su ponencia. Así que, bueno, hoy vamos a estar de todas maneras aprovechando este tiempo para las mujeres que vienen desarrollando sus emprendimientos o trabajan en unidades productivas, para básicamente conocer cómo tendrían que empezar a implementar el modelo, los principios de la economía circular de sus modelos productivos. Así que bueno, para ello preparamos una breve presentación y después seguramente vamos a estar intercambiando preguntas. No sé, Moni, si podés presentar. Ok, presento yo, ahí va. Un segundito. Ya estamos. ¿No se escucha, Elga? Perdón. Uno de los interrogantes que veíamos a lo largo del ciclo y también ahora en la etapa de formación, que es la subsiguiente, es cómo crear o transformar, ya sea el emprendimiento o la unidad productiva, bajo los principios de economía circular. Recordemos que la economía circular viene a ser una oportunidad para descarbonizar los gases de efecto invernadero que hoy son una prioridad en la agenda climática, ¿no? En alguna ocasión propusimos que un esquema donde decimos que las ciudades producen, son grandes despilfarradoras de recursos, de residuos, de energía, de alimentos, de suelo, y había que reprogramar la ciudad hacia una optimización de estos recursos. Una de las cifras interesantes a tener en cuenta en relación a dónde se da esta economía, sabemos que en la ciudad, prácticamente en el caso de América Latina, el 85% de la población ya está habitando en la ciudad, y en el 2030 se espera que esto vaya en incremento, ¿no? Esperamos seguramente que se va a estar habitando un 90% en la ciudad. Y una de las estadísticas interesantes a resaltar en relación a la ciudad es el tema de que el 60% de las emisiones de dióxido de carbono provienen del uso de la energía. Estamos hablando de energía proveniente de una matriz energética fósil, ¿no? Entonces tenemos que empezar a planificar en las ciudades, si queremos ciudades mucho más sostenibles e inclusivas y resilientes al cambio climático, básicamente cómo va a ser esa transición hacia las energías limpias. Ya vemos que muchos países han trazado sus planes. En el caso de América Latina, bueno, hay varios marcos regulatorios en relación a esto, a incentivar y promover el cambio de matriz energética. Y por el otro lado, según la Fundación Ellen MacArthur, que fueron los pioneros en aglutinar una serie de escuelas de pensamiento de la economía circular, nos dice que el dióxido de carbono también proviene de cómo diseñamos o producimos las cosas. Se genera un 40-45% de impacto si nosotros planificamos el diseño de las cosas. Entonces, ahí es donde se encuentra el meollo de la circunstancia y de las oportunidades que nos trae la economía circular,
muchos de los científicos y autores también de este nuevo modelo, que ya está teniendo pasos agigantados en relación a políticas, por ejemplo, de Unión Europea y alguna ruta que se está trazando también en América Latina, que básicamente impulsa este modelo donde se diseñan los productos y servicios pensando en sacar de la ecuación el componente de residuo, ¿no? Hoy el residuo sigue siendo un problema enorme en las ciudades, ya que muchas veces pasa que se presupuesta un porcentaje del presupuesto de la ciudad para trasladar los residuos o la basura a vertederos. Entonces, hay toda una serie de actores o stakeholders involucrados en la cadena de valor, ¿no? Tenemos por un lado el tema de principalmente las empresas que van a producir, eh, van a diseñar este producto o servicio para satisfacer una necesidad de un usuario que termina siendo quien decide esta compra. Por eso también hablamos de consumo y producción responsable, porque no es solamente el que produce, sino también el que consume, es un ida y vuelta. Entonces ahí es importante que cada uno asuma también la responsabilidad que le toca, ¿no? Y por el otro lado tenemos el tema de que está la decisión también del gobierno para poder, en este caso, marcar ciertos marcos regulatorios para incentivar estos sistemas productivos. Entonces vamos a pasar a ver cuáles serían los principios. En el segundo slide vemos las oportunidades y los principios que nos trae esta economía circular. Ya en la anterior disertación me acuerdo que habíamos visto de qué se trataba la economía circular. Les vuelvo a recordar para los que recién se están uniendo y recién están empezando a entender de qué se trata esta economía. Es una economía que maximiza el valor de uso del producto, componente, materia prima, a lo largo de su ciclo de vida, ¿no? Y lo hace a través de diferentes estrategias. Algunos de los principios son, por ejemplo, el tema de que planifica una economía restaurativa y regenerativa en relación a los sistemas naturales. Esto quiere decir que utiliza los recursos eficientemente y efectivamente también, porque muchas veces nos quedamos solamente en plantear la eficiencia, es decir, el ahorro de los recursos sin lograr una efectividad, un resultado que queremos lograr, y muchas veces no se logra, ¿no? Entonces, trabajar tanto en el ahorro de recursos, pero también en lograr un resultado. Por otro lado, tenemos el principio de trazar un plan o un diseño de producto por fuera del residuo. Sabemos que la naturaleza no genera residuos. Eso si somos más observadores en nuestro circuito donde nos movemos, vamos a ver que muchas de las innovaciones que hoy están apareciendo y que también fueron inspiración, son modelos bioinspirados por la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, el tema de planificar, por ejemplo, sistemas de refrigeración, donde se plantean conceptos bioclimáticos. Son cuestiones que la naturaleza de por sí ha planificado y que nosotros agarramos ese modelo para replicarlo en nuestra forma o hábitat, ¿no? Por otro lado tenemos el tema de optimizar el uso de los materiales, y optimizarlos quiere decir tratar de utilizar la mayor cantidad de tiempo estos materiales, es decir, generar sistemas cerrados o bucles cerrados para poder rescatar estos materiales o alargar el ciclo de vida de ese producto o servicio. Acá es importante también trazar un plan, ¿no? para que se logre este sistema. Entonces ahí vemos que algunas de las oportunidades son, por ejemplo, estrategias como la restauración, el reuso,
el reacondicionamiento. Son estrategias que, por supuesto, van a depender del sector productivo donde me encuentro. No es lo mismo encontrarme en un sector, por ejemplo, de packaging, que en un sector de industria o un sector de alimentos. Va a depender muchas veces en qué sector me encuentro para poder ver qué estrategia me encaja mejor. También vemos algunos desafíos por delante, ya lo habíamos repasado en relación a esta gran hoja de ruta que tenemos en la Agenda 2030 y los 178 países que adhirieron a esta agenda, incluyendo Argentina, y ahí notábamos que muchos de los desafíos tienen que ver con la mejora de calidad de vida de las personas, los indicadores de cómo generamos o restauramos los sistemas naturales, y lo relacionado al progreso, ¿no?, que va en interrelación con estos dos objetivos. Y algunos riesgos que nos empiece a interpelar el tema de que muchas veces no logramos entrar dentro de este circuito, porque bueno, hay ciertas resistencias, por ejemplo, al cambio, o también llegamos tarde, ¿no? Llegamos tarde porque el cambio climático indudablemente ha llegado para quedarse, y no hemos planificado, por ejemplo, cierta materialidad que pueda llegar a tener, no sé, por ejemplo, una ciudad o una organización, un ordenamiento de territorio. No estamos llegando a dar esa respuesta certera, y yo creo que es importante ahí trabajar fuertemente en acelerar ese proceso donde donde la industria va a entrar a dar esa respuesta, ¿no? Industria, empresa, emprendimiento, empezar a dar esa respuesta tan necesaria para poder adaptarnos a este cambio climático que indudablemente ha llegado, y que muchas veces eh, va, va en decremento también de muchas cuestiones que los ciudadanos de por sí no se preguntan. Por ejemplo, bueno, si el lugar donde vivo va a ser un lugar inundable, por ejemplo, ¿qué es lo que voy a necesitar para poder seguir viviendo en este lugar? El tema de muchas veces la alimentación, sectores agrícolas que eran típicamente agrícolas, eh, también están pasando como por muchas circunstancias que no van a ser atinentes a que se siga utilizando los modelos tradicionales. Entonces ahí yo creo que es muy necesario repreguntarnos y hacer un análisis de cuáles serían las variables prioritarias para hacer ese cambio de modelo. Para las emprendedoras que recién están iniciando con estos principios de economía circular, mi sugerencia es que básicamente empiecen a delinear su modelo de negocio proyectando a estas variables o desafíos que tenemos, ¿no? Conocer bien de qué se trata la Agenda 2030, porque puede muchas veces la empresa, el emprendimiento, la unidad productiva dar una respuesta a estos desafíos, y también detectar básicamente qué es lo que necesita la ciudadanía hoy, los consumidores, los usuarios. Hay una estadística bastante interesante en este último año. Por ejemplo, después de la pandemia se notó un fuerte cambio en relación al consumo de productos responsables. Por ejemplo, salió una encuesta de Mercado Libre que dice que el 100%, que los productos sustentables, la cartera de productos sustentables que tienen ellos, creció un 100%. Esto quiere decir que del 20% de los consumidores que venían, digo, 10% de los consumidores que venían comprando productos sustentables, se incrementó un 100%, ¿no? Entonces, ahí, de toda la cartera de productos existentes, hubo un incremento de diferentes productos relacionados, por ejemplo,
con la parte de tratamiento de agua, con soluciones referidas a las energías limpias, a los colectores solares o el tema de instalación de paneles solares para la generación eléctrica. El tema de, por ejemplo, productos relacionados con el reuso de materiales. Eso se ha notado bastante también en las tiendas, como han empezado a impulsar el uso, por ejemplo, de modelos de reuso, no dejar de utilizar plástico de un solo uso para pasar a una reutilización de packaging. Por ejemplo, las cafeterías que antes solían utilizar lo que es packaging de un solo uso, empezaron a utilizar un sistema de suscripción, es decir, pasó el modelo de negocio de solamente ofrecer un producto descartable a un proceso de servicio, ¿no? De suscripción, donde el usuario trae, en este caso, su taza o su contenedor para llevarse el alimento, o en este caso llevarse, si es que se trata de cafetería, llevarse el café, ¿no? Ese modelo ha crecido bastante y eso incentiva también el uso de la optimización de los recursos. Ahí también es importante destacar el tema de que el usuario tiene que ser consciente de estos beneficios. Muchas veces las empresas suelen incentivar con cuestiones de descuento, pero a la larga tiene que ser un cambio cultural que se tiene que automatizar, digamos, que tiene que ser una nueva manera de consumir. Después también se ha visto en crecimiento el tema, por ejemplo, de prácticas como el compostaje, la lombricultura, la separación diferenciada. Y creo que esto tiene que ver muchas veces con lo que nos ha acontecido en la pandemia, ¿no? De estar encerrados y de que empezamos a observar también cuántos residuos generamos y lograr hacer la utilización de tecnologías que ya están desarrolladas y que muchas veces no las estábamos utilizando. Entonces, también la aparición de cuestiones como las composteras, muchas composteras que también empezaron a desarrollarse, muchos diseñadores, emprendimientos empezaron a aparecer con un montón de variables, de acuerdo también al status quo y a la necesidad del usuario, ¿no? Porque ahí también es cierto que no es lo mismo tener un espacio, un patio con tierra, que tener que vivir quizás en un departamento con un pequeño balcón. Entonces también el desarrollo de ese producto, de ese servicio, coincide con la descripción o la necesidad del usuario, ¿no? Eso también es interesante ver a qué usuarios estamos hoy apuntando. Me ha sorprendido enormemente la cifra de que no solamente los jóvenes están empezando a hacer esta transición de consumo, sino también las personas más adultas. Y algo que notábamos en este ciclo de webinars, me acuerdo en las primeras, en los primeros webinars que habíamos destacado, el tema de la compra responsable, ¿no? El ejercicio de la compra, quién la hace hoy, quién toma la decisión de esa compra, y veíamos que en mayor medida lo hacen las mujeres. Ahí es importante también ver que las mujeres de por sí en este ciclo también ejercemos el rol de educadoras, de cuidadoras, por una cuestión también tradicional, ¿no? Entonces también pienso que deberíamos utilizar a favor este rol para poder acelerar el tema del consumo responsable a nivel familiar y a nivel sociedad. Ahí es importante ver si es que alguien está pensando en un emprendimiento o empresa que quiere virar hacia a estas oportunidades que le ofrece la economía circular,
pensar estrategias de comunicación donde pongan en jaque también la responsabilidad que tiene que tomar, en este caso la mujer, en varios aspectos de la vida, ¿no? Por ejemplo, en cuestiones como, por ejemplo, cómo se va a mover la familia, qué transporte va a utilizar, o el tema de la alimentación, un factor sumamente importante y de gran cuestión relacionada digamos, de gran impacto en relación al dióxido de carbono. Por otra parte, el tema de el uso, por ejemplo, de la ropa. Vemos que la industria textil es una de las industrias más contaminantes, entonces también sería interesante que las mujeres empecemos a pensar nuevos modelos donde se pueda consumir mucho más consciente y que podamos preguntarnos de dónde viene esta ropa, no solamente pensar en el impacto ambiental de qué está hecho, de cuál es la materialidad, siguiendo los principios de economía circular, sino también qué hay detrás de esa cadena de valor, ¿no? Hay una cadena de valor ética o hay una cadena de valor todavía no muy transparente, entonces también entender de dónde provienen las cosas. Ahí en la parte del sector textil, por ejemplo, vemos que hay una campaña que se llama Fashion Revolution, que bueno, en esa campaña lo que se menciona es la pregunta a nivel mundial, invita a la sociedad a hacerse la pregunta de quién hizo mi ropa. Porque sabemos que muchas veces recibimos las prendas, las recibimos a muy bajo costo y no nos damos cuenta que hay todo un circuito por detrás de, por ejemplo, mano de obra mal paga, y quizás no sucede en el país donde habitamos, pero sí en otros países que hemos importado esa indumentaria, ¿no? Entonces, ahí también creo que hay una oportunidad de consumo y de producción responsable, porque la industria textil es enorme. Entonces, empezar a hacer una transición hacia nuevos modelos que involucren estos conceptos, estos principios de reparación, de pasar de un modelo de propiedad a un modelo de suscripción, de hacer el ejercicio de la reutilización, de diseños también atemporales, de pensar en la durabilidad de ese producto, que no sea... En la industria textil muchas veces pasa que tenemos 8 temporadas en un año. No pasa como en la industria de lo que sería la tecnología, que hay una obsolescencia programada, sino hay una obsolescencia psicológica, ¿no? Una obsolescencia psicológica que tiene que ver con el usuario, con sentirse menos por no tener la última prenda de moda. También es un poco para repensar ahí cómo lograr un modelo donde podamos empezar a pensar cuestiones relacionadas a la identidad, al ser. A la identidad me refiero, por ejemplo, ser seres mucho más conscientes con el entorno, ¿no? No solamente con cuestiones pensadas en el cortoplacismo. Así que bueno, no sé, está el otro slide, Moni. Acá yo les había traído un slide que tiene que ver con algunas de las cuestiones que se plantean a la hora de plantear el tema de la economía circular, de las estrategias. Y vemos que acá en este slide pusimos la parte de ecodiseño o planificación del diseño como prioritario, porque sin planificar ese producto, teniendo en cuenta las estrategias que se plantea de análisis de ciclo de vida, o el uso de la materialidad, o cómo va a estar provista esa cadena de valor, muy poco se va a poder hacer porque
muy poco se va a poder hacer, me refiero a que si no se planifica adecuadamente ese producto o ese servicio, al final va a ser trabajar con la externalidad que nos deja el sistema, y volvemos al gran desafío que tiene hoy la economía lineal, que es trabajar el tema del desecho o de la externalidad negativa que genera el sistema. Y ahí no se está logrando un impacto eh, ambiental, económico, social. Termina siendo muchas veces más costoso sanear una externalidad negativa que planificar o diseñar un sistema restaurativo, regenerativo, con optimización del uso de materiales, con optimización de la materia prima, con un diseño pensado en que pueda ser reparable, que se pueda redistribuir, que se pueda hacer, que se trata de tecnología reprogramar. Entonces son mucho más los beneficios que nos va a traer el tema de diseñar un sistema que no planificarlo y esperar que terminemos trabajando con la externalidad, ¿no? En el tema de la extracción de materiales, por ejemplo, se está haciendo muchas investigaciones en relación a la utilización de materiales mucho más renovables y nobles, porque hoy sabemos que los materiales, las materias primas, muchas veces son limitadas, ¿no? Y creíamos en el sistema tradicional que eran ilimitadas. Hoy sabemos que todo tiene un límite y que la Tierra hoy estamos gastando 1.7 planetas. Esta cifra, que muchas veces pasa desapercibida, quiere decir que no le estamos dando tiempo a la Tierra para restaurar o regenerar eh, los recursos que necesitamos como usuarios consumidores. Ahí, por eso la importancia de utilizar materiales que puedan ser renovables, que puedan poder generarse un circuito también cerrado, y que si es que llegan a un proceso de reciclaje de calidad, se pueda pensar que es un reciclaje indeterminado, es decir, infinito, porque muchas veces hoy en el sistema estamos reciclando, pero estamos reciclando la externalidad negativa, ¿no? Muchas veces los materiales, por decir el tema de los plásticos, terminan eh, ejerciendo o sufriendo un infraciclaje. Es decir, que en un circuito quizás estamos utilizando un porcentaje, supongamos, del 30% de material reciclable para hacer un producto. Y el resto de material es material virgen. Y en un segundo circuito seguramente vamos a poder utilizar de ese material un 20%. Y así va a ir en decremento, porque va a ir perdiendo sus calidades o cualidades el material reciclado. A lo que voy es que si el material no ha sido creado para ser reciclado, se va a lograr a la larga un infraciclaje que va a terminar también a la larga en el vertedero, ¿no? Por eso es importante también pensar las materialidades, y ahí, por ejemplo, hay materiales como el vidrio, el aluminio, que si bien son materiales eh, que son provistos de los recursos naturales, si hablamos de calidad, muchas veces mantiene la calidad. Muchas veces lo digo porque también depende de cómo, en el caso de vidrio, es un material también abundante en la naturaleza, pero no hay un decremento de calidad en relación al uso de esa materialidad. Y ahí es importante ver, por ejemplo, el papel. Muchas veces pensamos, y esto lo digo también a nivel de propuesta de creación de un emprendimiento, o también de propuestas de grandes compañías que están haciendo la transición hacia la economía circular, entre la utilización del plástico y del papel. Muchas veces eligen el papel porque el papel
es un material biodegradable o compostable. Pero recordemos que muchas veces, si hablamos de reciclaje biológico, sí se va a poder ejercer reciclaje biológico, pero tenemos que pensar ahí si el usuario está dispuesto a hacer ese reciclaje biológico. Si no, termina siendo también ineficiente porque el papel de por sí no, también sufre cierto infraciclaje porque a la larga va perdiendo la calidad. Y también es un material que no es que se recicle indefinidamente. Un papel quizás se puede reciclar 5 o 6 veces y después ya va perdiendo mucha calidad. Así que, es decir, son materiales que no han sido creados para ser reutilizados y reciclados indefinidamente. Y la economía circular nos propone esto, ¿no? Nos propone empezar a utilizar materiales que estén dentro del sistema cerrado y que le saquemos de la ecuación el tema de la externalidad o del residuo. Es un desafío enorme también para la industria, para los departamentos de innovación y desarrollo de nuevos productos, poner en foco este principio, ¿no? Pasa que muchas veces las empresas también dicen, bueno, en el caso del packaging, me interesa también el componente, para qué ha sido creado el packaging, y bueno, no le pongo foco también a la estrategia que voy a utilizar de responsabilidad extendida en relación a ese packaging. Con relación al tema de cuestiones como por ejemplo, delegar, delegar me refiero a brindar la oportunidad al usuario de hacer uso de estas estrategias. Creo que también es clave ahí pensar cómo voy a incentivar esa respuesta que va a dar el usuario, porque también lo que propone la economía circular en el uso del producto es como interesante, porque ahí no solamente la responsabilidad recae sobre la empresa que produce, sino también los nuevos modos de uso. Por ejemplo, antes de la pandemia veíamos que las capacitaciones en gran porcentaje eran en forma presencial. En pandemia, por cuestiones de necesidad, se empezó a utilizar el uso de la virtualidad, ¿no? Y se aceleró muchísimo, que mucha gente se empezó a capacitar de manera virtual, y se aceleró la curva de aprendizaje en relación a esto. Acá pasa lo mismo, muchas veces también no existe una necesidad latente por parte del usuario de hacer ese uso, ¿no? Por ejemplo, esto de reutilizar hacer la estrategia, por ejemplo, de refill, de reutilización o de retorno del envase. Ahí básicamente se está delegando la responsabilidad del usuario que pueda hacer esto. Hay que preguntarse por qué lo va a hacer. ¿Lo va a hacer por una conciencia? ¿Lo va a hacer porque tiene un incentivo? ¿Lo va a hacer porque está pensando en el desarrollo sostenible de las futuras generaciones? ¿Por qué lo va a hacer? Seguramente que la respuesta va a ser de acuerdo al perfil que tenga ese usuario. Y para mí es importante ahí pensar que independientemente de cuál sea el por qué vaya a hacer uso de esta estrategia el consumidor, es el impacto que se está generando a nivel generalizado la utilización de esta estrategia, porque el impacto es enorme, conlleva un montón de ahorros energéticos, ahorros de materia prima virgen, ahorro de logística también, logística inversa, que si hablamos de reciclaje, en cuestiones de reciclaje requiere mucha logística, mucho CO2 también. Acordémonos en qué país nos encontremos, ¿no?
No es lo mismo encontrarse en un país que recién está iniciando la transición hacia energías renovables a un país donde quizás ya hay una matriz grande de energías renovables. Por ejemplo, el tema de la movilidad, no sé si hay países donde se está incentivando el uso de biocombustibles o bioenergías o bioetanol, por ejemplo, biodiesel, hidrógeno verde, también se está hablando mucho, autos eléctricos o logística eléctrica, que un país donde no se utilice todavía, se sigue utilizando el recurso fósil. Entonces ahí también detectar básicamente si en esa cadena de valor estos impactos, ¿no? Esos impactos enormes que van a dar solamente con la actitud del usuario que va a tomar la iniciativa, en este caso, de usar un envase retornable. No sé si les quedó claro el ejemplo. Bueno, y después tenemos el tema de el fin del ciclo de vida de ese producto o servicio. Ahí, bueno, tengo una de las cuestiones que resaltar, es que cuando llegamos al fin o la muerte de ese producto, que ya no lo podemos utilizar porque ya no nos interesa utilizarlo o porque ya no se puede utilizarlo, hacer el rescate de los materiales, ¿no? Y ahí es donde decimos que entramos dentro de la fase, padre de la economía circular dice, de la era D, que quiere decir, bueno, tratar de rescatar los componentes tan puros como si fueran nuevos. Y ahí requiere un bagaje de investigación y desarrollo en un sistema pensado relacionado a la economía circular. Necesitamos hacer una transición hacia, por ejemplo, cuestiones como esto que yo les decía de la usabilidad del plástico, que sean plásticos 100% reciclables y que no haya un decremento de calidad, así con cualquier materialidad. Lograr en la industria plástica la despolimerización con diferentes variantes químicas para que sean plásticos de calidad, ¿no? Y muchas veces decimos, bueno, no vamos a utilizar plástico hay como campañas generalizadas de no al uso de plástico de un solo uso, que me parece muy buenas esas campañas, pero también hay industrias que no pueden dejar de utilizar el plástico. Pensemos, por ejemplo, en la industria hospitalaria, que hay muchos descartables, que se utiliza mucho plástico descartable, entonces pensar que si bien podemos hacer uso de la conciencia para utilizar cierto packaging de un solo uso, que no es necesario que lo usemos a nivel plástico, pero hay otras industrias que sí o sí van a seguir requiriendo que sea descartable, ¿no? Y pensar en un proceso de despolimerización, ahí es importante, hay laboratorios que ya están haciendo estas investigaciones para poder generar plásticos reutilizables y reciclables 100%. Otras cuestiones, por ejemplo, como el tema por ejemplo, el tema de la industria del caucho. Tenemos la parte de que es un polímero o un caucho, en realidad caucho, que va a también sufrir diferentes consecuencias. No es que con el caucho se va a volver a hacer neumático, ¿no? Entonces, pensar también que ahí, para que sea tan pura como si fuera nueva esa materialidad, quizás me tengo que repreguntar quizás la utilización de otros materiales que tengan mejores calidades. El tema, por ejemplo, también en este caso del desguace o
de cuestiones como, bueno, es necesario que se desmaterialice el tema de ciertas materias primas, por ejemplo, en la industria lo que sería componentes eléctricos y electrónicos, o la parte de edificios, que también la destrucción de un edificio requiere también eh, pensar qué es lo que se va a hacer con esos materiales. Estoy hablando de escombros, que muchas veces tampoco, en esta mezcla, porque hay una mezcla de materiales. Por un lado tenemos el cemento, por el otro lado tenemos la cal, por otro lado el ladrillo, o lo que hayamos utilizado. Entonces una mezcla de materiales que, si queremos hacerlos tan puros como si fueran nuevos, va a requerir también haber pensado anticipadamente cómo se va a hacer esa segregación o esa separación. Entonces también se empieza a pensar en ciertas industrias, como lo es la parte de edificación o la parte de eléctricos y electrónicos, pensar en primero planificar. Y hay también un incentivo hacia la modernización o el alargamiento del ciclo de vida, no directamente decir, bueno, este es el fin del ciclo de vida, sino ver también si existen oportunidades para alargar el ciclo de vida de ese producto o servicio. Modernizándolo, hay conceptos como, por ejemplo, el retrofit, la parte de edificación, donde puedo modernizar ciertas estructuras añejas o viejas y volverlas mucho más modernas, utilizando también variables de sostenibilidad, como lo es la eficiencia energética o utilización de materiales mucho más nobles, o tecnologías como, por ejemplo, el tema de la utilización de energías renovables, solar, fotovoltaica, colectores solares, el tema de techos verdes. Bueno, crear estructuras acordes también a eficientizar el uso de tanto materiales como eficientización, ¿no? En el tercer slide vemos también las oportunidades que nos trae aparejado esta economía. Esta economía es una nueva manera de entender las relaciones con los mercados, los clientes, los proveedores y los recursos naturales. Solamente el 9.1% de la economía mundial hoy es circular. Entonces tenemos un 91% de posibilidades. Perdón. Y tenemos 1.000.000.000, una evaluación, esta es la evaluación que hizo también la Fundación Ellen MacArthur, que dice que la contribución de la economía circular podría contribuir en 1.000.000.000 de euros al año, ¿no? Esto sería más o menos 4 millones de empleos en América Latina y el Caribe para el 2030. Entonces también nos trae apareja muchas oportunidades en relación a números. No sé si está la siguiente, Moni. Bueno, acá les trajimos con Moni algunas cuestiones que son importantes pensar a la hora también de hacer esta transición hacia a estos nuevos modelos, ¿no?, económicos. Fundamentalmente el análisis, analizar, no sé si vamos al análisis, si ahí vamos, analizar básicamente cómo está la situación, hacer un diagnóstico de la situación de la empresa en relación a los diferentes procesos que se llevan adelante en la cadena de flujo de materiales. Por ejemplo, la utilización de recursos como lo es la energía, el agua, procesos logísticos, origen de materiales, y también
cuál va a ser el destino de esos materiales al final de su ciclo de vida. Ahí es importante detectar, en relación a este análisis, qué metas quiero alcanzar y qué objetivos se puede lograr con relación a un plan estratégico que puedo empezar a estructurar, ¿no? En el plan estratégico, básicamente siempre los objetivos generales se planifica pensando en un mínimo de 5 a 10 años. Lo digo un mínimo porque, bueno, por ahí, en relación a la Agenda 2030, los objetivos también son muy ambiciosos. Muchas empresas se plantean, por ejemplo, ser net cero en determinada cantidad de años, y nos referimos a que, bueno, ser carbono neutrales, y eso va a conllevar una serie de acciones que se van a tener que ir estructurando año al año, y en cada departamento o cada área va a tener una función dentro de ese plan macro. Bueno, ahí entramos a la planificación, el objetivo y la planificación. Una vez identificados los objetivos tanto generales, estratégicos, como también los objetivos tácticos y operacionales, se va se planifica, se escribe la propuesta y la priorización de la materialidad que tiene en este caso la compañía o la empresa o el emprendimiento. Es decir, se hace una priorización de qué actividades o acciones se va a llevar adelante, o qué foco le va a dar, en este caso, le va a dar importancia, y después se hace una implementación en relación a los objetivos trazados. Para ello, en la implementación se hace un programa, o lo que se conoce como la generación de un diagrama de Gantt, donde se hace un cronograma de las diferentes acciones que se van desarrollando a lo largo del año. Después de hacer esta programación, tenemos la parte de la medición. Cuando planificamos, sí o sí tenemos que trazar el tema de indicadores, de resultados o métricas que vamos a cumplimentar para hacer una mejora continua del plan que se desarrolló, que se está desarrollando, lo que se conoce como KPI o indicadores. Ahí estos indicadores nos van a permitir después, en el proceso de monitoreo, detectar desvíos y replantear también objetivos para poder lograr los resultados que nos propusimos. Por último, en relación a la planificación, tenemos la comunicación, ¿no? Comunicar siempre, comunicar cuando se está desarrollando, cómo se va a desarrollar el plan en forma interna y externa, y después comunicar o reportar, lo que se conoce como reportar las acciones desarrolladas a lo largo del año a través de ciertos reportes de sostenibilidad. Bueno, en la parte de la comunicación es importante hacer un feedback directo con los diferentes actores o grupos de interés también. Los grupos de interés pueden involucrarse en el tema de colaboradores o grupos de interés referidos a la cadena o el sistema de valor, como pueden ser los proveedores, los accionistas, los inversores, los consumidores, grupos también de interés como pueden ser las ONG o los gobiernos en relación a qué es lo que está desarrollando la compañía y cómo puede también hacer una vinculación o lo que se conoce como en
la Agenda 2030 el tema de alianzas para lograr estos objetivos, ¿no? No sé si quedó algo más, Moni. No, 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 súper completo, súper interesante cómo todo tiene que ver con todo. Eh, Obviamente vos ya llevas años trabajando con esto y si bien de la economía circular se empezó a hablar hace 50 décadas, 5 décadas, perdón, no 50, desde 1970 ya se empezó a hablar de economía circular, pero como vos nos mostraste, hoy en día se está implementando menos de un 10%. Entonces, Sí. son muchas las preguntas que me surgen a partir de eso, ¿no? Porque ya llevamos casi 50 años hablando de esto y sin embargo todavía no se ha llegado a implementar en un mayor porcentaje o en un 100% que casi parece una utopía. Entonces, se me ocurre preguntarte, vos que tenés experiencia en esto, ¿es cara la implementación de la economía circular o tiene más que ver con un desconocimiento, falta de información o quizás conciencia, más discusión, porque según lo que voy viendo, como que hay cosas que no son tan complejas de analizar. Obviamente cuando se plantea el negocio va a ser mucho más barato que después reconvertir un negocio. Mira, Moni, creo que falta bastante capacitación en utilizar estos principios, utilizar las diferentes estrategias que propone la economía circular. Muchas veces, como que en el caso, lo he notado en América Latina, se habla muchísimo del reciclaje, porque también es el primer paso, ¿no? Tenemos el gran problema de la basura, y bueno, obviamente como vemos eso, ¿qué se hace? Y seguramente cualquier ciudadano va a decir reciclar. Pero bueno, si hablamos a nivel productividad, a nivel empresa, modelo de negocio, en realidad es diseñar un sistema pensando en sacar de la ecuación el tema del residuo, ¿no? Entonces ahí se amplifican las posibilidades y las oportunidades de la economía circular. Muchas veces pensamos que la economía circular suele ser cara. Si nos centramos en el reciclaje, obviamente va a ser súper caro. Y va a haber súper caro, me refiero a plantear un reciclaje con alto índice de reciclabilidad, va a ser caro porque las empresas no quieren pagar el costo, muchas veces no lo quieren pagar, y tampoco los usuarios. Entonces, ahí sí, porque hay todo si hablamos de costos finos, por ejemplo, tenemos un costo bastante grande que es la logística inversa de los componentes o materiales reciclables, algo que la economía tradicional no ha previsto. Entonces, sí, ahí pensamos solamente en la estrategia del reciclaje, por supuesto que va a ser caro planificar o plantear el costo de la logística inversa. Con relación a pensar otras estrategias, creo que es mucho más simple para las compañías ya instaladas pensar en otras estrategias mucho más factibles a la hora de también en la toma de decisión y eficientes económicamente. Por ejemplo, hay compañías que ni siquiera se lo propusieron el tema de hacer los envases mucho más retornables o incentivar para que el usuario pueda hacer uso de esta oportunidad, de esta estrategia, ¿no? Que es mucho más eficiente y quizás el reciclar. El tema, por ejemplo, de plantear modelos que dejen de ser, pues, pasar de ser producto a ser servicio, pasar de vender un producto a vender un servicio. También ahí
el modelo cierra, no veo que sea caro, digamos, es una oportunidad también que muchas empresas se lo están perdiendo, no están aprovechando el uso de las tecnologías, el uso me refiero de cuestiones como aplicaciones, el uso también hasta de cuestiones como las nuevas monedas que van apareciendo, el tema de todo lo que es la revolución 4.0, o el Internet de las cosas, que también vienen a ayudar a hacer esa transición hacia la economía circular, pensando en la optimización de estos recursos, ¿no? Por ejemplo, muchas veces la gente, me pongo a pensar, en una familia necesita utilizar una herramienta, que puede ser, no sé, por ejemplo, para colgar un cuadro. Necesito una herramienta, un taladro, necesita una agujereadora, y lo que hace la familia es irse a comprar, es decir, irse a comprar esa herramienta. Imagínense cuántas familias existen en Argentina o existen en el mundo. Y solamente utilizamos esa herramienta una o dos veces al año. Entonces, quizás pensando en un modelo de negocio donde se pueda compartir esa herramienta, sea mucho más eficiente el uso del recurso, ¿no? Yo pensando también en el recurso que se necesita para producir esa herramienta. Se va a utilizar, si se trata de una herramienta ya sea de metal, aluminio, lo que fuere, sí o sí va a requerir recursos naturales. Y por otra parte tenemos el tema también de otros materiales como el mismo plástico, el uso de logística generando gases de efecto invernadero, porque si esa herramienta viene, por ejemplo, no está producida en Argentina y viene de China, todo ese gasto energético que tuvo que hacerse para que esa herramienta esté en casa, ¿no? Estoy pensando así para bajarles también el concepto de decir, bueno, empezar a pensar otros modelos de negocio donde ya no soy más el dueño de ese producto, sino utilizo cuando lo necesito, optimizo el uso de ese recurso. Pasa lo mismo, por ejemplo, que es un ejemplo que siempre lo pongo en el uso, por ejemplo, del lavarropa. ¿Necesito tener el lavarropa en mi casa o necesito ropa limpia? Entonces quizás se puede también, las empresas pueden planificar, ofrecer un servicio, ¿no? Y que ese componente, estoy hablando de un montón de materiales, plásticos, metales, vuelvan a la cadena de valor o a la cadena industrial y no termine este lavarropa, muchas veces en los países de América Latina, en los ríos o en los basurales. Entonces, si planteamos, por ejemplo, si la gente, un usuario que vive en un edificio, ¿por qué no plantear tener un lavarropas comunitario o un lavarropa con fichas? Entonces estamos pensando en este caso en solamente hacer uso de ese servicio, ¿no? Ya no de ese producto. Lo mismo pasa con los autos y las casas. Hemos visto también un salto bastante exponencial el uso de aplicaciones como la uberización o el Cabify, donde directamente las personas están utilizando la movilidad, ¿no? Moverse de un lugar al otro, y no es necesario que sean dueños de un vehículo. Y ahí hay una empresa que no es dueña de vehículos, sino es una aplicación que provee o que optimiza o que gestiona, en este caso, el recurso vehículo. Lo mismo pasa con modelos como Booking o Airbnb, que proveen el tema del alquiler de casas, departamentos, y no es necesario tampoco ser el dueño, ¿no? También la aparición de espacios compartidos como el coworking, también, y también el uso de plataformas
también compartidas, también se conoce como la economía colaborativa o la economía naranja. Creo que tiene que ver también con la optimización de los recursos y la aplicación de algunos principios de la economía circular. Qué buenos ejemplos. Y volviendo un poquito más a los costos y lo que te preguntaba, si es cara la sustentabilidad, creo que tiene que haber un poco muy grande en inversión, en investigación y desarrollo, porque cuando hablamos de innovación es sinónimo de costos altos o precios altos. Cuando algo es nuevo, cuando es a pequeña escala, generalmente los costos son altos. Entonces, eh, hay que Sí, sí, impulsar todos estos depende mucho modelos de para... la industria, Moni, del sector. No es lo mismo, lo puse de ejemplo ahí, no es lo mismo un sector quizás de escala, sino un sector más de economía local, ¿no? Y yo creo que la oportunidad está en que la economía circular también te brinda oportunidades para que se desarrolle la economía local. Esto que pensábamos muy a escala, hoy se puede desarrollar a nivel local. Tal cual, tal cual. Con respecto a lo que tiene que ver con inversores, a pedir préstamos, creo que también hay una mirada desde la financiación en cuanto que otorgan mayores beneficios a las empresas verdes, digamos, o las empresas más sostenibles. Creo que está cambiando un poquito el paradigma y no miran solamente el resultado económico, sino la totalidad del trabajo de las empresas con relación al triple impacto. ¿Es así? Sí, básicamente hay una serie de políticas internacionales, creo que viene de la mano de esta ambiciosa Agenda 2030, donde muchos países se unieron, entre ellos Argentina, ¿no? Lo vuelvo a recapitular, porque gracias a estos marcos que son globales, muchas instituciones bancarias, bancos multilaterales, estoy hablando de la Banca Mundial, el BID, la CAF, fondos verdes, que empiezan a promover, también bancas éticas que van apareciendo, ¿no? A nivel país. En el caso de América Latina, recientemente este año se ha lanzado también la banca ética para Latinoamérica. Y hay diferentes carteras de inversión en relación a las bancas comerciales. ¿Por qué tiene que ver todo con todo? Tiene que ver porque hay un marco global donde se ponemos de acuerdo de que la priorización de eh, bajar el dióxido de carbono, ¿no? Descarbonizar la economía. Y para ello va a requerir fuerte inversión y que le pongamos foco al desarrollo de empresas para descarbonizar, que se empiecen también a medir los gases de efecto invernadero, o lo que se conoce como hacer las mediciones de huella de carbono de los productos, de los servicios, de la empresa en sí. Entonces ahí empiezan a aparecer también mercados que proponen estos marcos regulatorios. Por ejemplo, Unión Europea ya propuso su plan a 2050 y qué es lo que espera de los mercados. Entonces ahí empiezan a aparecer las inversiones para incentivar también, para poder hacer ese desarrollo de estos modelos, de estas unidades productivas que piden esos requisitos. Y para eso la banca, también la banca comercial, empieza a pensar y a trazar. En el caso de Argentina, bueno, hay un protocolo de bancos que se han adherido a las finanzas sostenibles, donde empiezan a pensar carteras de inversión que incentiven justamente estos nuevos modelos de negocio. O
promuevan una producción mucho más limpia a las empresas PYME que ya existen, pero que no tenían en cuenta estas variables. Y ahí una de las cuestiones interesantes es, por supuesto, que la banca va a mirar de qué se tratan estos proyectos y muchas veces van a bajar las tasas para generar un incentivo en que se pueda aplicar, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Eh, y también, siempre si uno entra en un análisis más profundo, la economía circular tiene que ver también con optimizar y a veces optimizando, en realidad casi siempre, tener reducción de costos. Entonces es muy importante para el que inicia un emprendimiento tener esta mirada de una economía circular y sustentable. Yo doy un ejemplo muy casero y vos hablaste en algún momento de compost. Yo hago compost Sí. hace años, entonces cuando tengo que renovar tierra en mis macetas o plantar algo nuevo, no tengo que ir a comprar tierra, o sea, me hago mi propia tierra y una tierra de excelente calidad. Esto a nivel casero, pero eh, sirve como ejemplo porque en todo proceso siempre tenés un remanente que quizás en ningún momento pensaste que lo podías utilizar, sin embargo, puede haber alguien que lo necesita. Entonces, recircular ese desperdicio de ese proceso, como decíamos, mirar en cada proceso cuál es el input o cuál es el ingreso de materiales que surge, que tienen su transformación para un producto final y cuáles son esos residuos para meterlo en otro proceso. Y puede ser Muy bueno el una ejemplo ese que optimización está de costos. diciendo Moni, porque que también pensando en el rol que ocupamos nosotros los usuarios, consumidores, muchas veces se ha logrado incrementar el tema de la conciencia para hacer compost, pero tiene que venir también alineado a un marco, ¿no? Un marco regulatorio, un marco de incentivos en relación a nivel ciudad, si queremos generar un impacto más grande, porque pasa que las ciudades muchas veces nos cobran una tasa o un impuesto para la colocación del residuo en el vertedero controlado y no hay una diferencia entre el usuario que hace compostaje y el usuario que no lo hace. Entonces ahí es donde tiene que aparecer una economía, ¿no? Una economía que regule eso, que mande señales al mercado de cuál es la acción correcta. Sabemos que No, la y persona o la familia que hace el compost eso está es reduciendo muy, los gases de efecto invernadero. la regulación es fundamental justamente para acelerar la implementación de estos procesos, porque uno puede empezar a hacerlo, pero por ahí para que sea masivo es muy importante, como decís vos, llevarlo a la regulación, implementarlo desde la regulación. Así que bueno, Sí, creo que imaginar esta, que con una regulación, cuántos recursos económicos ahorraría el gobierno, ¿no? Y también los tal ciudadanos. cual, tal cual. Bueno, súper interesante. No sé si querés contarnos o agregar algo más, porque ya estamos nos pasamos un Y creo que poquito, nos pero es pasamos un poquito. tan apasionante el tema y creo que es de mucha utilidad eh, para los que quieran ingresar en este sistema, transformarse, o para los que inician los negocios. Es muy importante tener esta mirada. Sí, Moni, lo único que quiero decir es que a las mujeres que están iniciando sus emprendimientos, quieren iniciar, o que ya tienen unidades productivas funcionando, que pueden
sumarse a nuestro programa de Mujeres Liderando la Economía Circular y la Sustentabilidad, pueden escribirnos, escribir sus dudas. Pronto se va a estar abriendo también la capacitación, la formación, así que si se suscriben y nos mandan su interés, podemos tenerlo en cuenta para, para mandarles la información de la formación. La idea es que lograr no solamente aprender a hacer los modelos de negocio, aprender a hacer el tema de liderazgo, de marketing, de costos, de cuestiones de inversión, sino también generar una red de fortalecimiento, ¿no?, de las mujeres y poder apoyarse unas a las otras para sacar adelante las empresas que se están llevando adelante o que se van a llevar adelante. Y es importante que entre todas podamos acelerar estos cambios, acelerarlos y poder lograr el impacto que queremos lograr. Así que bueno, muchas gracias. Cualquier cosa nos escriben a capacitaciones@fundacionds.org o en nuestra página web www.fundacionds.org. Estaremos respondiendo todas sus consultas. Muchísimas gracias, Elga. Chao.